Siguiente ponente es Miguel Sente, actor, director y profesor de actuación. Se formó como actor en el taller de formación actoral Ramón García de la AAA. Posteriormente completó sus estudios con otros talleres como improvisación teatral, interpretación cinematográfica, dramaturgia del actor y laboratorios teatrales para actores profesionales. Como actor ha participado en diversos montajes en teatros como en la AAA, Mocha Graña, Ricardo Blume, entre otros. Asimismo, incursionó en series en TV como Al fondo hay sitio, La Tyson, etc. En el cine tuvo participaciones y protagónicos en diversos cortometrajes, algunos de ellos llevados a festivales de cine en el exterior. En el 2018 dirigió su primera obra llamada Las formas del amor en el Teatro Nacional de Barranco y desde el 2019 viene desempeñándose como profesor de actuación para jóvenes y adultos. Actualmente es fundador y director de la Escuela de Arte Aranguay Pucllay, desde donde viene compartiendo su amor por el arte y la cultura en nuestro país. Bienvenido, Miguel Sente. Escuchamos tus palabras. Adelante. Gracias. Un gusto, Consuelo, un gusto a todos amigos, los que están conectados aquí en esta reunión por el Bicentenario. Y bueno, agradecer en primer lugar al Comité Patriótico por la Independencia del Perú por la gentil invitación a mi persona de poder compartir un tema importante, ¿no? Dentro de toda la historia del Perú también es bueno conocer un poco sobre lo que es nuestro teatro, qué es lo que hemos heredado del teatro de nuestros antepasados, ¿no? Y el día de hoy quisiera compartir justamente eso, ¿no? El teatro durante la época de la independencia del Perú. No sé si me pueden dar el permiso de compartir pantalla para poder abrir un archivo. Ya está habilitado. ¿Sí? Perfecto, gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla y vamos a proceder a abrir el documento. Bueno, he hecho una suerte de ensayo, artículo, así que me van a disculpar que tengan algunas correcciones por ahí, ¿no? Bueno, el tema que me tocó a mí en esta ocasión exponer es el teatro en la independencia del Perú, ¿no? Pero antes de hablar netamente de lo que es el teatro en la independencia del Perú, quisiera por ahí definir algunos términos, ¿no? Que siempre es bueno tener en cuenta a la hora de hablar acerca de un tema, ¿no? Para esta ocasión, básicamente son 3 términos que me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Siendo respetuoso del tiempo que me han dado, que son de 40 minutos, voy a tratar de ser lo más conciso posible, ¿ok? Bueno, en la etimología y la definición según la Real Academia Española, entendemos por la palabra teatro. Hay varias acepciones para esta palabra, ¿no? Entre ellos es el edificio o sitio destinado a la representación de obras dramáticas u otros espectáculos públicos propios de la escena, ¿no? O sea, acá está hablando netamente del lugar físico en la cual la gente concurre a presenciar una obra teatral, ¿no? En la segunda acepción es el conjunto de todas las producciones dramáticas de un pueblo, de una época, de un autor, ¿no? Justamente el tema de esta ponencia es el teatro en la independencia del Perú, hace referencia a esta segunda acepción, ¿no? Estamos en un momento y tiempo determinado en la cual estamos hablando del teatro peruano, ¿no? El teatro en la independencia. La tercera acepción es, bueno, es la literatura dramática o lo que vendría a ser la dramaturgia, ¿no? La dramaturgia es aquella rama del teatro en la cual las personas se dedican a escribir obras teatrales para posteriormente ser representadas. Bueno, en la cuarta acepción tenemos el arte de componer obras dramáticas o de representarlas, ¿no? Y por último está la acción fingida y exagerada, ¿no? O sea, por ahí hay algunos que dicen, ¿no? ¡Ay, qué teatrero eres!, ¿no? Cuando exagera demasiado una cosa. Entonces, también se suele utilizar ese término para
referirse en estos casos a una persona que exagera demasiado, ¿no? Sobre una situación en particular. Bueno, si nos remontamos un poco a la antigua Grecia, ¿no? Vamos a ver que Aristóteles es el primero que analiza de manera profesional el teatro, ¿no? En su obra La Poética. Acá nos habla un poco sobre la tragedia, ¿no? Que es la imitación de una acción esforzada y completa, de cierta amplitud, en lenguaje sazonado. ¿Sazonado por qué? Porque tiene ritmo, armonía y canto, ¿no? Y cada una de las especies en las distintas partes, actuando los personajes y no mediante relato, que mediante la compasión y temor llevan a cabo la purgación de tales afecciones. Como todos sabrán, el teatro oficialmente nace en la antigua Grecia, ¿no? Con las fiestas dionisíacas, en las cuales se hacían como unos rituales mágicos religiosas, donde se le rendía culto al dios Dionisio. Y es ahí donde poco a poco se fue incorporando la figura del actor, ¿no? Pero bueno, eso es tema para otra ponencia. El maestro Sergio Arrau nos dice que el teatro es un espectáculo en la que personas presentes, es decir, actores, representan ante el público la creación de un autor, ¿no? Eso es básicamente lo que define la palabra teatro, ¿no? Es un espectáculo en la que ciertas personas, llamados actores, representan ante un público la creación de un autor que escribió dicha obra, ¿no? Entonces, eso es básicamente la definición de teatro. Pasando a definir, o a tratar de definir, la siguiente palabra es actor, ¿no? Del latín actor, que significa llevar a cabo, mover hacia adelante, ¿no? Que a la vez también en la antigua Grecia se le llamaba hipocrités, ¿no? Hipocrités, hipo por debajo, crites, separar o decidir, ¿no? Hoy en día la palabra hipócrita es un término muy peyorativo, muy despectivo, ¿no? Sin embargo, en la antigua Grecia, pues el hipócrites era aquella persona dedicada al arte interpretativo, ¿no? Bueno, si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, en la primera acepción que nos sale de la palabra actor, nos dice que es un hombre que interpreta un papel en el teatro, el cine, la radio o la televisión. Como segunda acepción tenemos personaje de una acción o de una obra literaria. Y bueno, y en el tercer caso nos dice que es quien interviene en el proceso en la posición demandante y quien plantea la pretensión. Esto ya es en un plano más jurídico, más legal, ¿no? Aquella persona que demanda a otra persona, ¿no? Y busca, pues, hacer cumplir o hacer valer sus derechos. Esa persona demandante, ese se convierte en un actor, ¿no? Pero en el plano jurídico. Después tenemos también al maestro Raúl Serrano, maestro argentino, que dice que actuar significa vincular elementos, ¿no? Vincular objetos reales, personas y palabras que deben ser emparentadas a lo que el actor hace, ¿no? Eso lo dice en su libro Nueva tesis sobre Stanislavski del año 2004. Volviendo a lo que nos comenta el maestro Sergio Arrau, nos presenta tres distintas acepciones de la palabra teatro. El teatro como local, ¿no? Como espacio físico, el teatro como texto literario, ¿no? Las obras que solemos leer, y el teatro como representación. De acuerdo al criterio del maestro Sergio Arrau, considera que este último, el teatro como representación, se considera legítimamente correcto al mencionar la palabra teatro, ¿no? El teatro es una representación, y la representación es justamente el último término que quisiera explicarles antes de entrar ya al tema en particular. Representación, del latín representatio, significa acción y efecto de simbolizar. La representación es un acto simbólico, ¿no? Ahora, remontándonos a lo que dice el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que representación es acción y efecto de representar, lo que les decía, ¿no? Imagen o idea que sustituye a la realidad. Es decir, es una imagen simbólica, pero que no es la realidad, no es lo que realmente está pasando, sino es como que una imitación, una simulación, ¿no? De la realidad.
Y bueno, yéndonos en el plano jurídico, la tercera acepción es el derecho de una persona a ser representada por otra legitimada, ¿no? Teniendo en claro estas definiciones, conceptos, podemos entender, ¿no?, que la representación se trata de una imagen, una acción que sustituye la realidad, y que el teatro, a diferencia de otros espectáculos, no representa algo auténtico, sino algo simbólico, ¿no? Esa es una de las grandes convenciones que los que nos dedicamos al teatro tenemos que tener en claro desde el primer día, ¿no? En el teatro se rige por ciertas convenciones, de que lo que ocurre en el escenario no es real, ¿no? Sin embargo, nuestra tarea como teatrista es hacer que parezca lo más real posible, ¿no? Esa es la principal diferencia. Representar supone una infinidad de convenciones, ¿no? Es lo que le decía, de reglas admitidas de antemano por el público. Sin estas reglas no se podría disfrutar del espectáculo, ¿no? Se debe admitir que es cierto y posible lo que se sabe que no es cierto y hasta a veces no es posible, ¿no? Si nos remontamos a la obra de Edipo Rey, por ejemplo, en Edipo Rey habían personajes mitológicos, ¿no?, que de alguna manera uno que no acepta estas convenciones de antemano, pues va a decir, no, esto no puede estar ocurriendo en la realidad, ¿no? Entonces es necesario primero aceptar estas convenciones y estas reglas para poder nosotros disfrutar de un espectáculo teatral, ¿no? Ahora, ante la pregunta, ¿qué representan los actores? Representan personajes que se hallan en una situación determinada, ¿no? Sin conflicto no hay teatro, y esa es la esencia de lo que vendría a ser el teatro, ¿no? Para que haya teatro tiene que haber un conflicto dentro de una historia. Si no hay conflicto no puede haber teatro, ¿no? Al personaje siempre le están ocurriendo cosas, y la misión del personaje es tratar de librarse de esos obstáculos, de esos conflictos, para alcanzar una meta, un objetivo dado. Eso es lo que vendría a ser el teatro, ¿no? No existe una historia en la que Pepito no le pasa nada, está bien, es feliz de inicio a fin y listo, se acabó la obra, ¿no? No podría existir una obra así, o por lo menos eso no podría llamarse teatro, ¿no? Eso. Después, citando a un maestro llamado Peter Brook, ¿no?, en un artículo que escribió en El Espacio Vacío, titulado El Espacio Vacío en 1925, nos dice que puedo tomar cualquier espacio vacío y llamarlo un escenario desnudo. Un hombre camina por este espacio mientras otro le observa. Y esto es todo lo que se necesita para realizar un acto teatral, ¿no? Aquí el maestro Peter Brook rompe con todas las convenciones que habían hasta ese momento de que para hacer teatro es necesario concurrir a un espacio construido especialmente para representar obras teatrales, ¿no? Acá nos dice el maestro Peter Brook que cualquier espacio vacío lo puedo tomar para poder hacer teatro. Basta con que haya una persona que esté haciendo algo y otra persona observando lo que éste hace. Ahí ya estaríamos hablando de teatro. Y bueno, citando al gran maestro y el gran reformador del teatro moderno y contemporáneo, Konstantin Stanislavski, nos dice que en el escenario se debe estar siempre representando algún papel con un propósito específico. Hace poco tuve el alto honor de poder asistir a una charla o una conferencia que dictó el maestro Alberto Isola sobre el método de Stanislavski, bueno, mal llamado método, ¿no?, el sistema de Stanislavski, y en la cual decía que si había una frase que destacar o seleccionar de todas las frases insignes de Stanislavski, sería la de ser específico, ¿no? Y eso se aplica para cualquier rama o disciplina del teatro, ¿no? Seas actor, director, seas dramaturgo, o cualquier otro oficio dentro del teatro, sé específico. Entonces, eso es lo que planteaba Konstantin Stanislavski, ¿no? En el escenario se debe estar siempre representando algún papel con un propósito específico. Mientras más específico seas, más claro va a ser tu trabajo y vas a poder llegar a más personas. Se va a entender lo que estás haciendo, ¿no?
Hay unos que quieren abarcar demasiadas cosas y al final terminan por enredarse ellos mismos y enredar al público. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible, ¿no? Ser lo más específico. Bueno, y acá he colocado algunas fotos, ¿no? El primero es Konstantin Stanislavski, ¿no? Y al costado está una de sus grandes obras, el trabajo del actor sobre sí mismo, dividido en dos volúmenes, la primera dedicada a la vivencia y la segunda dedicada a la encarnación, ¿no? Y el de abajo es el maestro Sergio Arrao y una de sus obras, El arte teatral, teoría y práctica, un manual para cualquier estudiante de actuación que recién se está iniciando. Considero que es una obra fundamental para aquellos que quieran dedicarse a este mundo, ¿no? de la actuación y de la dirección también, porque da buenos apuntes acerca de la dirección teatral también. Bien, hablando del teatro y la política, ¿no? El teatro siempre ha sido político, o sea, el teatro es política al fin y al cabo, quieran o no, ¿no? Pero una cosa es hablar el teatro como política y otra cosa es hablar sobre el teatro político, ¿no? Todo teatro es político en sentido amplio, ya que manifiesta los problemas del hombre y sus circunstancias históricas, trasladando a la escena las contradicciones internas de los diversos grupos sociales y sus fricciones, ¿no? Eso lo escribe Jesús Rubio Jiménez. Si hablamos de teatro político, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar al gran precursor, ¿no? y fundador, de alguna manera, del teatro político, ¿no? Estoy hablando de Erwin Friedrich Maximilian Piscator, que fue un actor, director, productor y dramaturgo alemán. Fue un gran militante marxista también, y que revolucionó en cierta manera el teatro en su tiempo, ¿no? Y fue una de las grandes referencias e influencias de otro gran dramaturgo y director y teórico alemán también del teatro, Bertolt Brecht, ¿no? Acá tengo una foto de ahí de uno de sus libros de Erwin Piscator, El teatro político, ¿no? Una de las grandes innovaciones de Piscator, así a grosso modo, fue el introducir imágenes de películas como fondo para reemplazar algunas escenas teatrales, ¿no? Es el primero en utilizar lo que vendría a ser hoy en día el teatro multimedia, ¿no? Empieza a utilizar proyecciones de películas, de escenas de películas como fondo para sustituir algunas escenas, ¿no? Y lo incorpora dentro de la historia que está desarrollándose en ese momento. Bueno, ahí tenemos a Erwin Piscator. Ahora sí, los antecedentes del teatro emancipador. Como antecedentes tenemos, bueno, varios. He tratado de rescatar, creo yo, lo más importante en este caso, como por ejemplo en 1762, cuando Jean-Jacques Rousseau publica El contrato social, un libro pues que causó un revuelo tremendo en la época de la Ilustración europea, y lo cual también fue uno de los pilares que se utilizó al momento de la Revolución Rusa, ¿no? Rousseau y el contrato social. En 1768, acá en Tacna, Francisco Antonio de Sela vocea el primer grito de la independencia. O sea, antes de San Martín, ya Antonio de Sela, en 1768, había gritado por la libertad y la independencia de nuestro país. Y eso también marcó una gran influencia en los años posteriores. Después, en el año de 1776, se da la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, ¿no? Donde nace los Estados Unidos de Norteamérica. También va a marcar un hito histórico y va a servir como influencia para las futuras emancipaciones. Y en 1780 se da la gran rebelión de nuestro gran cacique José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II y su esposa Micaela Bastidas, ¿no? El primer intento de emancipación en Latinoamérica y que marcó una gran influencia en sus seguidores y futuros levantamientos. El día lunes tuve, la oportunidad de mostrar una obra que dirigí para este Congreso Bicentenario, el cual se tituló El grito de la serpiente, escrita por la pluma del maestro Sergio Arrao y dirigida por mi persona,
en la cual contamos acerca de esta gran rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Micaela Bastías, ¿no? Fue un tremendo acontecimiento para su tiempo, ¿no? Por algo tuvo repercusiones en toda Latinoamérica esta rebelión, ¿no? Y de alguna manera puede haber sido como que precursor de lo que vendría a ser más adelante la independencia de las corrientes libertadores, ¿no? Después, en 1789, tenemos la Revolución Francesa, ¿no? Un hito histórico que va a marcar el fin de un tiempo y el comienzo de otro, ¿no? El fin de la Edad Moderna y el inicio de la Edad Contemporánea. En 1792, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán escribe Carta a los Españoles Americanos, ¿no? Vendría a ser el primer manifiesto de propaganda libertaria en América. Quien lo va a traducir, bueno, la obra se escribió en francés y quien lo traduce es Francisco de Miranda, lo traduce al español y se encarga de alguna manera hacerlo llegar acá a los intelectuales de la época de la Ilustración peruana, ¿no? Básicamente a todos los integrantes de la Sociedad Amantes del País, del Real Convictorio San Carlos, ¿no? Ellos son los encargados de leer esta gran obra de Juan Pablo Vizcarra y Guzmán. En 1805 se da el levantamiento en el Cusco de José Gabriel Aguilar junto a Manuel Ugalde, ¿no? Fueron dos grandes personajes, uno de ellos abogado, José Gabriel, que intentaron rebelarse contra la corona española. Sin embargo, a causa de una traición de uno de sus hombres, fueron apresados y ajusticiados en ese mismo año. Así que no pudo prosperar ese levantamiento, sin embargo, deja un legado también, en la historia de nuestro país. En 1810, el virrey Abascal establece la libertad de imprenta. Eso para mí también me parece fundamental, porque gracias a esta libertad de imprenta es que se van a poder imprimir folletos, se van a poder imprimir los libros que muchos de los intelectuales quizás le costaba mucho poder conseguir, ya que la imprenta no había, era muy restringida, ¿no? Sin embargo, con la libertad de imprenta que establece el virrey Abascal, va a ser más fácil poder reproducir estas obras que van a servir como mecha para encender el fuego de la emancipación, ¿no? Después, en 1814, se da el levantamiento en armas de Mateo Pumacahua y los hermanos Angulo, ¿no? Bueno, acá puse a José Angulo, uno de ellos. Un dato curioso es que Mateo Pumacahua también participó en la rebelión de Túpac Amaru II y Micaela Bastías, pero no como aliado, sino como contrincante. Estuvo al lado a favor de los españoles. Sin embargo, ya en la vejez, como que quiso redimirse y se quiso levantar en armas junto con los hermanos Angulo. Sin embargo, también van a ser apresados, van a ser ajusticiados en la misma ciudad de Cusco donde fue ajusticiado Túpac Amaru II, ¿no? Una muerte terrible, cruel, tanto o peor creo que la del mismo Túpac Amaru II. Bueno, finalmente en el año 1820 y 1821 se da la Expedición Libertadora del Sur a cargo de don José de San Martín, ¿no? Que es lo que va a marcar ya el fin de la corona española en América, en Sudamérica. Bueno, acá tengo algunas imágenes. La primera de ellas es la independencia de las 13 colonias de Norteamérica, la Revolución Francesa, por este lado. Acá tenemos la Ilustración, ¿no? Un gran movimiento filosófico en Europa. Y por este lado está, pues, la rebelión de Túpac Amaru II y Micaela Bastías, ¿no? Entrando ya de lleno a lo que es el teatro y emancipación, ¿no? En las jornadas de independencia, nos dice el maestro Guillermo Ugarte Chamorro, el teatro cumplió importantísima función que antes de ahora no había sido destacada, ni siquiera señalada. Sensible receptor y eficaz vocero de los ideales y los sucesos revolucionarios, el teatro registró las más encendidas emociones colectivas a lo largo de la gesta emancipadora.
Y tiene razón, porque como van a ver más adelante, gracias al teatro y a la poesía en sí, es que se va a avisorar, se va a avigorar, se va a encender ese fuego emancipador en cada peruano, porque ellos van a plasmar de alguna manera el pensamiento ilustrado de Europa a favor de la independencia y emancipación de la colonia peruana, ¿no? Entonces, gracias al teatro es que también se va a llegar a las masas populares a que entiendan de que nosotros debemos de luchar por nuestra independencia. Bueno, ahora pasemos a los antecedentes históricos. Bueno, el antecedente histórico del teatro emancipador es el teatro colonial, obviamente, ¿no? Y bueno, el teatro colonial se podría fijar, según Ricardo Silva Santiesteban, en el año 1546, cuando se recibe en Lima a Gonzalo Pizarro con la presencia de un cantor escénico, ¿no? Ahí se marca como que el inicio del teatro en nuestro país. ¿Quiere decir que antes no había teatro? No, sí, había teatro quechua, ¿no? Había el teatro quechua, el teatro incaico, que de alguna manera también tuvo sus características propias. Sin embargo, no era como que un teatro netamente estructurado o de alguna manera que pudiéramos compararlo con el teatro posterior que íbamos a tener, ¿no? Por eso es que Ricardo Silva Santisteban fija en el año 1546 el inicio del teatro peruano colonial, ¿no? Ahora, en el teatro colonial se representaron básicamente comedias españolas, ¿no? Era toda la herencia del teatro español se trasladó a América, ¿no? A las colonias americanas. Y bueno, tanto en el ámbito religioso como en lo secular. Y bueno, como ejemplos tenemos pues a grandes escritores que en su mayoría eran sacerdotes, ¿no? Ahí tenemos a Fray Diego de Ocaña con la comedia de la Virgen de Guadalupe y sus milagros. Tenemos a Valentín Antonio de Céspedes con las glorias del mejor siglo. Y tenemos a Juan de Espinosa y Medrano con su obra El amar su propia muerte, ¿no? Y bueno, otro de los grandes dramaturgos que vamos a tener es Pedro de Peralta Barnuevo, con su obra La Rodobuna, ¿no? Entre otros. Pedro de Peralta Barnuevo sí va a ser el iniciador de la ilustración peruana, es el que de alguna manera va a incentivar con sus obras a luchar por nuestra emancipación. Así que ahí resaltar un poco el trabajo de Pedro de Peralta Barnuevo. En 1662 se levantó lo que es el Coliseo de Comedias, inaugurado por el virrey Luis Enríquez de Guzmán, pero en 1746, debido a un terremoto, quedó completamente destruido, ¿no? Y en 1749, bajo la dirección del oidor Pablo de Olavide, se levantó el llamado Teatro de Lima, sobre los escombros del Coliseo de Comedias. Antes de llegar a ese punto, uno de los lugares en los cuales se empezó a hacer teatro durante la época colonial fue en los llamados corrales, ¿no? Hubo varios corrales en Lima, en la cual de alguna manera se empezaban a hacer representaciones teatrales, ¿no? Por ejemplo, acá he anotado algunos. Tenemos el corral de Santo Domingo, ¿no? Cerca del convento de Santo Domingo. Tenemos el corral de San Andrés, que está actualmente a la altura de la cuadra 8 de Girón Ayacucho. Tenemos el corral de San Agustín, de donde nace el Teatro de Lima en 1660, y lo que actualmente vendría a ser el Teatro Segura, ¿no? Y también tenemos el corral de San Bartolomé, de donde actualmente es el Teatro Municipal de Lima, ¿no? El corral estaba estructurado en cierta forma en la cual los hombres y las mujeres estaban como que separados por una ley que se dictó en ese tiempo, en la cual se prohibía que hombres y mujeres permanecieran juntos por una cuestión moral, ya que por ahí se habían visto o presenciado que algunas parejas que iban o concurrían a los teatros
aprovechaban la oscuridad pues para un poco estar ahí con sus expresiones amatorias, ¿no? Entonces, por una cuestión de moral, pues se prohibió que hombres y mujeres estuvieran en un mismo lugar. Entonces, había un lugar destinado para los hombres y otro lugar destinado para las mujeres, ¿no? En estos llamados corrales. Bueno, y dentro de toda esta época del corral de comedias, se destaca a una gran y famosa actriz su fama va a sobresalir tanto fuera del Perú, que van a haber varios escritos, novelas y obras europeas que van a escribir acerca de esta gran actriz llamada Micaela Villegas, ¿no? Micaela Villegas, a la que comúnmente se le denomina como la Perricholi, ¿no? La Perricholi porque de alguna manera se juntó esas palabras despectivas de perra chola, ¿no? A la cual se le atribuye al virrey Amat como el creador de este término, ¿no? Pero hay algunos que no están muy de acuerdo con esa aceptación, ¿no? Sin embargo, la Perricholi sí se le atribuyó a esta actriz, Micaela Villegas, cuya fama, pues, alcanzó todos los rincones del Perú y también sobresalió en el extranjero, ¿no? Debido al talento que tenía como actriz, porque sí, según los historiadores, tenía un gran talento interpretativo, tenía una carisma insuperable, ¿no? Y también a la vez por la relación que mantuvo con uno de los virreyes que ha tenido el Perú, ¿no? Que es el virrey Amat. Entonces, Micaela Villegas, sí, es una de las grandes influencias que hemos tenido en esta época, ¿no? Después, bueno, acá tengo unas fotos de lo que vendría a ser un corral, ¿no? Sin embargo, estas fotos no son de un corral peruano, sino son de allá de España, si no me equivoco, de Almagro. Entonces, pero más o menos tienen la misma estructura, ¿no? Habían unas personas que observaban las obras de pie, eran los que pagaban menos. Entonces, ellos eran llamados los mosqueteros, y los mosqueteros eran de alguna manera los verdugos de los dramaturgos de estas comedias, porque eran los que podían de alguna manera declarar el éxito o el fracaso de esas obras con sus pifias o sus aplausos. Entonces, eso queda como dato anecdótico, ¿no? Los mosqueteros eran... Ya, ok, gracias. Que nos deja el Teatro Colonial. Y bueno, otro de las grandes aportaciones que nos deja también en el teatro emancipador fue la Sociedad de Amantes del País y el Mercurio Peruano, ¿no? Pablo Macera señala que la empresa de la Sociedad Amantes del País hubiera sido imposible sin las circunstancias políticas favorables de su tiempo, ¿no? Entonces, esta riqueza intelectual que proviene de Europa, ¿no? Va a formar a los intelectuales acá en Perú, ¿no? Que van a luchar por la emancipación. Y de alguna manera esta Sociedad Amante del País y el Mercurio Peruano, que es la primera revista patriótica que nace acá en el Perú, va a incentivar también en los poetas y en los autores o dramaturgos peruanos, ¿no? Bueno, vamos a correr un poco porque el tiempo nos va a estar dando. Y después, uno de los grandes recursos literarios que se va a utilizar en esta época va a ser la poesía popular y pasquines. Los pasquines eran como que carteles anónimos que estaban dirigidos contra la autoridad de turno, ¿no? Hay varios carteles que se escribían y se publicaban en las plazas mayores, burlándose o simplemente incentivando a la sublevación contra la corona española, ¿no? Eso es sobre los pasquines. Acá tengo un ejemplo de un pasquín, ¿no? Que se ubicaba en una de las plazas mayores. Bueno, también tenemos el legado de Mariano Melgar, en la cual también nos
nos deja el legado de los yarabíes, ¿no? Los yarabíes, los cantos románticos. Bueno, acá está el famoso canto de vuelve palomita, ¿no? Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Eso por un lado. Bueno, Micaela Villegas, que ya lo mencioné, ¿no? Esta es la foto del maestro Alberto Isola y de Melanie Urbina, una serie de La Perricholi que hicieron en el 2011. Uno de los grandes poetas revolucionarios, José Joaquín Olmedo, ¿no? Abogado, político y poeta ecuatoriano, pero que también estudió acá en San Marcos y en el Real Convictorio San Carlos, y fue uno de los que incentivó a la lucha emancipadora, ¿no? Bueno, acá tengo una foto de él y una de sus obras poéticas, ¿no? Y bueno, una vez proclamada la independencia ya con San Martín, hubo la necesidad de reformar el teatro también, ¿no? Y para tales razones, San Martín va de alguna manera, a dignificar el trabajo del actor, que hasta ese momento estaba, de alguna manera, mal visto, ¿no? El actor era como que visto como una persona lasciva, bohémica, de mal vivir, etcétera, ¿no? Sin embargo, con San Martín va a decretar va a promulgar un escrito, una ley en la cual dignifica el trabajo del actor, ¿no? Y ahora, hablando de la emancipación, después de proclamar la independencia del Perú, se va a dar la primera obra después de nuestra independencia, que va a ser la Noche de los Patriotas, Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz. Este drama de 2 actos es la primera obra que se va a representar después de proclamada la independencia del Perú, en el mismo año de 1825, meses después que San Martín proclama la independencia, se va a representar esta obra, que más tiene un carácter, un valor histórico y testimonial que literario, ¿no? Si uno lee la obra, como que no encontramos mucho conflicto, como decíamos, que tenemos que encontrar en cualquier obra de teatro para considerar teatro, ¿no? Sin embargo, hay muchas fuentes históricas, hay muchos datos históricos dentro de esta obra que lo tomamos con un valor más que todo histórico y testimonial que literario, ¿ok? Bueno, eso. Y bueno, y con el teatro de Manuel Asensio Segura y Felipe Pardo Galiaga, estaríamos dando inicio también a la etapa costumbrista del teatro peruano, después de nuestra etapa emancipadora. Bueno, hasta ahí he corrido, disculpen, he tratado de correr para llegar a tiempo. Hasta ahí sería pues la ponencia del día de hoy. Pero yo espero que me haya podido dejar más o menos explicar, que me hayan entendido, y si no, voy a estar atento a la ronda de preguntas para disipar cualquier duda. Muchas gracias. Gracias, profesor Miguel Sente, por hacernos este recuento de cómo ha sido el teatro en la independencia del Perú. No teníamos esos datos.